Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer un becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Con estos versículos le damos el lugar al hermano Ángel para la predicación de esta mañana. Buenos días, hermanos. Tal vez muchos hermanos ya conocen la historia. Tal vez muchos ya conocen la interpretación aún de estos versículos que hoy el Señor tiene a bien presentarnos. Y tal vez algunos no. Y si tú eres de aquellos que están o que estamos en el punto donde no sabemos, permíteme mostrarte parte de la riqueza que se encuentra en ella. Y es que, hermanos, hasta que nosotros no estemos seguros, hermanos, de la clase del amor que Dios tiene por nosotros, nosotros no vamos a poder confiar en Él. Y si nosotros no podemos confiar en Él, no vamos a poder lograr perseverar. Perseverar en medio de todas estas inestabilidades de la vida y aún de nuestro propio corazón. Hermanos, roguemos al Espíritu Santo que obre entre nosotros hoy. Padre, Señor,
Tú conoces mi corazón. Y lo malo que éste puede ser. Y lo pecaminoso que éste puede ser. Señor, a ti no te puedo ocultar nada. Señor, a ti no puedo convencerte. Pero hoy solo te pido que a pesar de quién soy y de lo malo que puede ser mi corazón, tú uses mis patéticos labios y uses tu palabra, Señor, para el beneficio de tu iglesia. En Cristo. Amén. El mayor enemigo, hermano, que nosotros tenemos como cristianos es la incredulidad. Y es la incredulidad en el amor de Dios. Porque cuando dudamos de su amor, hermano, entonces comenzamos a alejarnos de Él. Y cuando empezamos a hacer eso, hermanos, empezamos a actuar en la carne. Y lo único que hacemos entonces es pecar y pecar y pecar y pecar. Y entonces tal vez entramos en un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso se va convirtiendo en una bola de nieve. Y cada vez estamos más fríos y más y más y más lejos del Señor. Y entonces nos es más difícil creer que Él nos ama y volver a Él. Y yo quiero que consideremos muy brevemente estos versículos que leímos, y lo vamos a hacer de una manera no muy exhaustiva por temas de tiempo, pero trataremos de hacerlo de una forma parcial. Hermano, Lucas 15 es una porción maravillosa. Quizá no exista una porción, hermano, que de manera tan gloriosa, que de manera tan explícita nos ilustre, que de manera aún tan dramática, tan maravillosa nos exponga la naturaleza del amor de Dios como este texto. El amor de Dios incluso hacia los peores pecadores. Y Jesús, hermanos, cuenta 3 parábolas para ilustrar el amor de Dios hacia los pecadores, como una respuesta a la murmuración de los fariseos. Por ejemplo, en los versículos 1 y 2, Jesús, dice la Escritura, que Jesús estaba sentando a comer con publicanos y pecadores, traidores de la nación de Israel, aquellos inmorales, abierta y conocidamente depravados. Los fariseos lo critican. Versículo 1 dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Estoy leyendo, dijera el pastor, la versión de las Américas. Para los escribas y para los fariseos era un escándalo que Jesús, quien supuestamente venía de parte de Dios, se sentase a la mesa con personas que, según ellos creían, que Dios no tendría ninguna clase de relación. Y que no tendría ninguna intención de tener alguna clase de relación. Entonces, una vez más, para ilustrar la búsqueda, para ilustrar el amor, para ilustrar la felicidad de Dios al salvar a los pecadores, la búsqueda, el amor y la misericordia de Dios en la salvación de los pecadores, hermanos, Él nos da tres
tres parábolas que tenemos a continuación. En las primeras dos parábolas, él resalta un elemento muy importante. Y ese elemento es que Dios se alegra incluso por la salvación de un pecador. Que Él y todos los cielos, como una expresión de lo que hay en su corazón, se alegran incluso por la salvación de un pecador. Hermanos, así es el amor de Dios. Y así es el amor de Dios que va a enseñar Jesús. En los versículos 3 al 7, Él ilustra el amor y el trabajo del Padre para salvar a los pecadores. Y utiliza una imagen. Utiliza la imagen de un pastor que teniendo 100 ovejas, deja las 99. Nos dice Jesús, y va tras la que está perdida hasta que la haya. Versículos 5 al 7. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera, dice Jesús, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Después, en los versículos del 8 al 10, Jesús vuelve a ilustrar el amor. Jesús vuelve a ilustrar el trabajo del Padre para salvar a los pecadores, mostrando la siguiente imagen. La imagen de una mujer que teniendo 100 monedas y habiendo perdido una, busca insistentemente hasta encontrar la que se había perdido. Versículo 9 dice: y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que se había perdido. De la misma manera, dice Jesús, os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero entonces, a la tercera parábola, Jesús va a enfatizar lo siguiente. Recordemos, las primeras dos parábolas nos muestran que el amor de Dios es tan sublime y tan grande que incluso puede hacer una fiesta en el cielo con todos sus ángeles por la salvación de un solo pecador. Así es su amor por los hombres. Pero la tercera parábola, Él va a resaltar que Él y todo el cielo junto con Él van a celebrar la salvación de incluso el peor de los pecadores. Y una vez más, los fariseos se escandalizaban al ver al Señor Jesús sentarse con los peores pecadores de Israel. Aquellos hombres y mujeres que después de haber conocido la ley de Dios se dedicaban a explotar el pueblo de Israel y a pecar de manera abierta, arrogante, extraordinariamente inusual, perversa. Si Jesús viniera de parte de Dios, razonaban ellos, sería como nosotros. No tendría nada que ver con esos pecadores. Porque Dios ama a gente como nosotros, creían los escribas y los fariseos. Y aún los moralistas de estos tiempos. Para los que no saben qué es un moralista, el moralista, dice un pastor, es aquel que se cree mejor que los demás. No porque realmente sea mejor, sino porque no tiene entendimiento de sus propios pecados. Él cree que no tiene nada de qué arrepentirse. Los estudiosos, los teólogos, los moralistas del pueblo de Israel, Dios está con nosotros, no está con ellos. Dios nos ama a nosotros, pero odia y no tiene nada que ver, ni quiere tener algo que ver con esos pecadores. Ellos son traidores. Aún sus discípulos. Los discípulos tenían unas ideas semejantes. Decían: Señor, hacemos descender fuego del cielo para que los consuma a estos que te rechazaron. Lucas capítulo 9. No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres,
sino a salvarlas. Ellos creían que por el hecho de que Jesús se relacionara con estos pecadores, evidenciaba que era un falso maestro, y de hecho lo asesinaron por blasfemo. Lo asesinaron por decir que Él era Dios y por decir que Dios amaba incluso a los peores pecadores. Y celebraba la salvación de ellos. Sin embargo, Jesús para ponerlos hasta el extremo, Jesús para reventarles tal vez la cabeza en ese falso hipócrita celo, pasa de ahora a describir al casi, por no decir, peor pecador que él podría haber inventado para estos escribas y fariseos. Versículos 11 y 12. Vamos a ver algunas imágenes de este pecador. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, dice Jesús. Y el menor de ellos le dijo al padre, el padre aquí es Dios, el padre de Jesús a quien él está representando: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. En otras palabras, lo que este joven le está diciendo a su padre es: Padre, para mí estás muerto. Quiero la herencia antes de tiempo. Quiero mi herencia, no quiero nada que ver contigo. Solamente me interesa que me des lo que me corresponde. Algunos historiadores dicen que ante un evento similar o unas palabras similares, los padres no solamente desheredaban a sus hijos, sino que como una expresión de su repudio, hacían un funeral. Y a partir de ese momento, para ellos, su hijo estaba muerto. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermano, trata de meterte, hermano. Trata de meterte en la mente de los fariseos. Primero tenemos a un hijo que en vida le pide la herencia a su padre. Hermano, esa es una afrenta muy grande, justamente porque es una nación en donde la honra a los padres formaba parte de los 10 mandamientos, y la deshonra a ese mandamiento era penada, hermano. Era penada con la muerte de lapidación pública. Dame la parte de mi herencia. Dame la parte que me corresponde. Por mí tú estás muerto. Y no solamente eso, sino que este hijo se va a un país más lejano. O sea, a tierra de gentiles. A tierra de idólatras. Y no solamente hace eso, sino que derrocha, malgasta todos sus bienes viviendo perdidamente, lo que podría significarse en inmoralidad o en gran inmoralidad. Como un pecador desenfrenado, como un pecador sediento de pecado. Después, hermano, después de haber crecido escuchando la santa ley de Dios, hace todo esto. Y los fariseos y los escribas prácticamente no podían soportar escuchar algo así. Versículos 14 al 16. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Cerdos, animales inmundos para Israel.
Hermanos, y su situación llegó a ser tan deplorable que no solamente terminó apacentando cerdos de gentiles, sino que el versículo 16 dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Me imagino a los fariseos y a los escribas y a los moralistas diciendo, bien merecido se lo tiene. Terminó criando cerdos inmundos. ¡Qué bueno! Eso y más se merece. Sin embargo, versículos 17 al 20, la historia no termina ahí. Dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Aún los trabajadores, aún los jornaleros que trabajan para mi padre, a causa de la bondad, a causa de la riqueza de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí estoy muriendo de hambre. ¿Qué hice? Volvió en sí. Volviendo en sí, dijo, me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. ¿Qué haría su padre entonces? Porque los fariseos murmuraban seguramente entre ellos, diciendo, ahora, cuando este pecador llegue a su padre va a hacer justicia. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Él va a hacer lo que desde cuando tenía que haber hecho. Él lo va a tomar a ese hijo y lo va a exponer públicamente. Lo va a llevar a la plaza. Va a atarlo a una columna. Y entonces va a lacerar su espalda. Severamente, duramente, para limpiar su nombre. Ahora sí, el Padre va a demostrar que es justo. El Padre va a demostrar que es santo. Y va a limpiar su honor. Eso es lo que ellos esperaban. ¿Nosotros qué esperamos de nuestros hermanos? Nosotros frotamos nuestras manos también. Traemos nuestra espada desenvainada. Aquí existe algo crucial, hermano, porque Jesús describe casi o quizás al peor pecador que Jesús pudo haber inventado. Hermano, esta parábola no se trata del hijo pródigo. Esta parábola se trata del corazón del Padre. Esta parábola se trata del amor del Padre. Se trata de la misericordia del Padre. Se trata de lo que Él mismo está haciendo con los pecadores. Espero que cuando nosotros veamos cómo el Padre es capaz de tratar al peor de los pecadores, nosotros podamos aprender mucho de esto. Y también podamos estar completamente seguros de quién es Dios. De cómo Él trata el pecado. De cómo se relaciona con el pecador arrepentido. Y entonces podríamos concluir cómo Él nos trata a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hizo el Padre? Acabamos de ver las imágenes del Hijo. Veamos las imágenes del Padre. Dice la Escritura,
Y cuando todavía estaba lejos, lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Hermanos, reciban la palabra del Señor. Eso es lo que Él hace, hermano. Un alboroto, un escándalo. ¿Qué? Decían los escribas y los fariseos, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es posible? Cuando todavía estaba lejos, dice Jesús, lo vio. Quizá lo estaba esperando. Lo cierto es que cuando lo vio venir, imagínenselo, hermano. Imagínate a este hijo pródigo. Destruido. Con marcas en su cuerpo. Con evidencias de su ropa de la miseria. Y el pecado en el cual él estuvo viviendo. Y en vez de sentir repulsión, hermano, como tú y yo, en vez de sentir odio, lo que sintió fue compasión. En griego se puede traducir como sus entrañas se conmovieron profundamente. No sintió odio, no sintió desprecio cuando lo vio venir en su arrepentimiento. Desde lo más profundo del corazón amoroso del Padre, fluyó un amor tan puro, un amor tan perfecto, que lo que hizo fue que salió corriendo hacia Él. Lo vio, tuvo compasión, dice Jesús. Y entonces corrió. Ni siquiera pudo esperar a que llegue. No pudo ni siquiera esperar a que terminara su camino de humillación de regreso a casa. Levantó su túnica el Padre. Y entonces, a la vista de todo el pueblo que estaba esperando que lo azotaran públicamente, que se vengara de la deshonra que había recibido, mientras todos murmuraban y lanzaban maldiciones, y tal vez algunos ya tenían sus manos cargadas de piedras para arrojarla y cumplir así con el juicio. ¿Qué hace el Padre? Agarra su túnica. Y esta acción, de hecho, es una acción indigna, que un hombre mayor, adulto, levante sus túnicas y corra. Pero aún en medio de esto indigno, no comienza a caminar con un tono de infeliz, desgraciado. Volviste a casa. ¿Con enojo? No. Dominado, hermano, completamente por su compasión. Gobernado completamente en su mente y en sus emociones. Por su amor. Por ese amor que nunca había cambiado por su Hijo. Es impulsado a correr hacia Él. Y cuando llega, lo abrazó. Lo tomó de su cuello, dice el texto, y esto es un símbolo de perfecta reconciliación. Saltó encima de él, y entonces, como si eso no fuese suficiente escándalo, como si ya no fuese demasiado, como si ya no fuese una gracia tan sublime, una gracia tan demasiada insufrible, demasiada grande. Nos dice el texto, lo besa. El texto griego dice, comenzó a besarlo. Comenzó a besarlo. Dice la Escritura, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio
y sintió compasión y corrió y se echó sobre su cuello y comenzó a besarlo. Hermano, fue así. Fue así cuando tú y yo volvimos. Fue exactamente así cuando tú y yo volvimos a casa. Hermano, ¿puedes tolerar esta imagen? ¿Puedes tolerar la imagen de besando a su hijo inmundo? Abrazándolo sin importarle en lo más mínimo, hermano. Esta es la misericordia de Dios de la que hablamos. Esta es la misericordia de Dios. Esta es la gracia del Dios del que hablamos. Hermano, solo de imaginar esta foto podría tal vez transmitirnos hermosura, belleza. ¿Por qué? Porque al pensar en la condición, hermano, piensa en la condición por un momento de este hombre, de este joven, vestido de harapos, sin calzado en sus pies, sucio, maloliente, con la misma aroma de los cerdos impregnada en su propia persona. Hay un versículo que me gusta mucho. Y dice: yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí. Te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Hermanos, tenemos que entender esto. Dios ama su gloria, pero Dios no es un Dios orgulloso. Dios ama su gloria y Él tiene que defender su honor, porque eso es lo que corresponde, porque eso es lo justo. Pero Él no es orgulloso. Él no tiene problemas en besar al peor de los pecadores, delante de todos aquellos legalistas, delante de todos aquellos soberbios moralistas. Él no tiene problemas siquiera de convertirse en una criatura. No tiene problemas de cargar todas nuestras deudas y morir en vergüenza a fin de poder rescatarnos. Y entonces el hijo, hermano, que él ya había previamente había practicado, ¿no?, su discurso, dice: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Nos encontramos, hermanos, con este hijo que, aunque ha pecado gravemente, está arrepentido y se encuentra ahora en los brazos de su padre, habiendo recibido su perdón, siendo acariciado, siendo besado por él con amor vehemente y poderoso. Sin embargo, el padre le dice al padre que ya se ha reconciliado total y absolutamente con el hijo. Le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En el versículo 19, cuando este joven ensayó su discurso, él añadió: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus trabajadores. Ahora puede que esté bien y que haya sido necesario que ante el amor del padre el hijo diga: no lo merezco. El hijo diga: no soy digno. Y justamente esa acción es un reconocimiento de la gracia. El problema, hermanos, es que lo que a veces algunos hermanos teólogos se les llama o se le conoce como
el síndrome del hijo pródigo. Es que nos quedamos ahí, reconciliados, justificados, adoptados, perdonados, amados, acariciados, besados por el Padre, pero nos negamos a recibir su amor. Y aún decimos, no, Padre, no, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre podría contestar, está bien, ya lo sé, pero Padre, es que tú no sabes, Padre. Padre, yo pequé demasiado, Padre. Padre, yo pequé demasiado, yo pequé contra tanta luz. Padre, yo crecí escuchando tu ley. Padre, yo hice cosas que ni siquiera los pecadores hacen. Padre, yo robé. Padre, yo mentí compulsivamente. Padre, murmuré de mis hermanos dentro y fuera de la iglesia. Padre, critiqué a mis hermanos, critiqué a mi prójimo. Padre, fui un hipócrita. Padre, blasfemé tu nombre. Padre, miré tanta suciedad que ni siquiera sé cómo alguna vez voy a poder sentirme limpio. Padre, fui un adúltero. Por años y años y años pequé contra tanta luz. Una y otra vez, Padre, me rebelé contra la conciencia, me rebelé contra la voz del Espíritu Santo. Padre, golpeé y cerré mis oídos a tu voz hasta que ya no sentí nada. Padre, y si no hubiese caído en la miseria en la que caí, probablemente nunca hubiese regresado, Padre. Padre, lo siento, pero no puedo recibir tu amor. No puedo ser tu hijo una vez más. Hazme como uno de tus jornaleros. Me conformo si al menos me dejas trabajar en tu casa, pero no, Padre, no puedo aceptarle. Yo tengo que pagar, yo tengo que demostrar, yo tengo que probar que estoy realmente arrepentido. Padre, debo limpiar tu honor y debo limpiar el mío. ¿Cómo se sienten? A veces se sienten así o se sienten más como los escribas y como los fariseos. ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace el Padre? Bueno, no le dice, hijo mío, ¿sabes qué? La verdad es que tienes razón. Es cierto, hijo. Me extralimité en mi amor contigo. ¿Sabes qué, hijo? Estoy siendo emocional. Es cierto, hijo. Tienes que pagar. Por lo menos algo tienes que hacer. Así que sí. Ahora voy a permitir que seas uno de mis jornaleros. ¿Y sabes qué? Si con el paso del tiempo puedes probar tu arrepentimiento de manera clara, quizá poco a poco voy a empezar a darte algo de confianza. Y quizá, alguna vez pueda volverte a ver como mi hijo. Quizá. Y ni me menciones la herencia, ¿eh? De la herencia, olvídalo. Ni hablar de esa parte. Porque si recuerdas que la derrochaste. ¿Será que es lo que hace Dios, hermanos? ¿Será que así reacciona Dios con nosotros? Inmediatamente, hermano, sin dar respuesta alguna al argumento de su hijo. Versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, traed la mejor ropa y vestido y poner un anillo en su mano. Y ese anillo es la autoridad de su padre en su mano. Y sandalias en los pies.
y traer el becerro engordado y matarlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, he de confesar algo. Si no fuese por esta parábola, yo no sé qué sería de mi miserable vida. Pero, dijo Jesús, después de escuchar al hijo y después de escuchar su argumento de no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, pero como si el padre se diera la vuelta inmediatamente, dijo a sus siervos: pronto, ahora mismo, pronto, traigan no un vestido, no cualquier vestido, traigan el mejor vestido, porque este es un hombre nuevo a partir de ahora. Traigan un anillo con mi sello en su mano, porque a partir de ahora él usa mi nombre otra vez. Y pongan calzado en sus pies. Pongan calzado en sus pies para que sea distinguido de los jornaleros. Y vamos a alegrarnos. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a regocijarnos, porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Está muerto y ahora vive. Ese pero, hermano, significa que no le importó nada el argumento. Y hermanos, hasta que ustedes no crean y hasta que ustedes no entiendan que ese es el amor de su Padre por ustedes y que su amor no cambió, porque después de entrar a casa ustedes luchan con todos aquellos vicios que adquirimos en esa tierra muy lejana. Hermano, cuando nosotros entendamos que su amor no cambia, cuando vienen las luchas, cuando vienen las dificultades, que su amor no cambia cuando vienen las pruebas, cuando vienen las caídas, hermano. Hasta que nosotros no lo entendamos, hasta que nosotros no lo creamos, nosotros vamos una y otra vez, cuando pecamos, a meternos a la caja del castigo. Y nos vamos a alejar de Él y vamos a decir: ahora ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Voy a ser como uno de tus jornaleros. Yo voy a permanecer a cierta distancia. Y una vez que yo logre restituir lo suficiente, y una vez que yo logre demostrar claramente que estoy arrepentido, aceptaré entonces tu gracia. Y hermano, déjame decirte algo. Eso es evangelio de salvación por obras. Salvación por obra, salvación en la carne. Algunos empezamos bien por la fe y después pasamos a las obras. Empezamos bien, recibimos el amor del Padre y después obras. Como si el amor o la naturaleza del amor del Padre cambiaran. A veces hacemos esto muchas veces. Está bien, Señor. Está bien, Padre. Voy a aceptar tu amor. Pero ahora voy a probarte, Dios, que yo lo merezco. Voy a probar que realmente merezco de tu amor y de tu perdón. Entonces, a partir de hoy, decido ser un mejor cristiano. Voy a cantar con más fuerza los domingos. Voy a orar todos los días. Voy a interceder por el mundo. Voy a evangelizar. Voy a ser el mejor esposo. Voy a ser el mejor hijo. Voy a ser el mejor padre que yo pueda ser. Voy a dejar que los demás me observen. Voy a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque yo puedo hacerlo. Y tal vez un día te levantaste motivado en la mañana. Estabas orando. Empezaste a leer tu Biblia. Te fuiste a trabajar bien. Con tu mente pensando que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Regresaste con
Si eres casado, con flores, con chocolates para tu esposa. Le hiciste unos buenos chilaquiles con un bistec a tu esposo. 3, 4, 5, 6 días. Y entonces empieza tu carne y dice, lo estoy logrando. A pesar de que yo pequé mucho, ahora ya estoy aquí mostrando mi arrepentimiento, mostrando la realidad. Esto es lo que yo soy. Ahora ya los domingos empiezo a cantar más fuerte. Y las días de oración ya elevo más tiempo a una oración. Ya quiero ayudar a otros. Después de una semana y un día, caes en pecado. Y después de que caes en pecado, como que te levantas más fuerte, ¿no? Y dices, no, a ver. Ahora sí, Señor, te lo juro. Te juro, Señor, nunca más voy a volver a pecar de esta manera. Y una vez más viene el esfuerzo, una vez más viene la motivación, una vez más viene la urgencia, viene la ansiedad. Pasan otra vez 5 días y parece que todo va bien. Y cuando empiezas a sentirte confiado, otra vez vuelves a caer. Y tal vez caes ahora peor que antes. Y entonces tal vez miras hacia atrás y dices, y todo el esfuerzo que hice, todo ese esfuerzo, toda esa disciplina, parece que fue en vano. Y hermanos, permíteme decirte esto, fue completamente en vano. Fue completamente en vano. Porque todo lo que hiciste fue hecho en tu carne. Y tal vez vas a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Una vez más voy a volver a pedir perdón. Después de todo lo que ya se me ha perdonado, una vez más voy a volver a pedir perdón. Otra vez voy a dar la cara. Otra vez. Ya ni siquiera puedo prometer que voy a ser obediente porque es obvio que no puedo. Y entonces te empiezas a alejar. Te empiezas a alejar. Empiezas a alejarte del Padre. Empiezas a alejarte de Él. Y entonces caes y caes más en el pecado. Y después de un tiempo, aunque jamás se te había cruzado por la cabeza antes, ni pensaste que alguna vez lo ibas a pensar, valga la redundancia, vas a comenzar a considerar la posibilidad de apartarte. Y pensarás, esto no es para mí. No quiero apartarme. No consigo otra vida. Pero la verdad es que no sé qué hacer. Evidentemente no sirvo para ser cristiano. Las seducciones se intensifican. Las tentaciones vienen. Empiezas a buscar consuelo en pecados sensoriales. Todo esto que acabo de decir, hermanos, es salvación por obras. Y es una gran mentira. Comencé diciéndote que tu peor enemigo, o uno de tus peores enemigos, es la incredulidad en el amor de Dios. Hermano, el amor de Dios por ti no cambia. El amor de Dios por ti no cambia en medio de todas tus caídas. Hermano, Él te amó así. Se nos ha ido el tiempo y quiero terminar con esto. Quiero ir con esta consideración, amigo. Te animo a considerar tu indignidad el día de hoy. Te animo a considerar tu indignidad a la luz de la dignidad que has perdido. Y cuando hablo de tu dignidad, hablo de la imagen de Dios de la que eres portador, que puede ser restaurada a través de Cristo. Te animo a considerar tu propia iniquidad, a considerar tu condición de perdido o de perdida fuera de Cristo. Incapaz de amar a Cristo.
Pero te animo a considerar la gracia plena que a través de este pasaje se nos revela el día de hoy. Pecador, pecador que estás entre nosotros. Todos somos pecadores, hermano. Y uno va a decir, sí, pero yo no peco tanto como tú. Moralista. Todos somos pecadores, hermano. Busca al hombre más santo en la tierra y encontrarás a un hombre en proceso de santificación. Sí, pero yo no pego como tú. Todos estamos pecando. Aquel cristiano, por más firme que se sienta, dice la Escritura, ¿tú qué crees estar firme? Mira que no caigas. Pero hoy te hablo a ti que no estás en Cristo. Hoy te hablo a ti que tienes apariencia de piedad, pero que niegas la eficacia de ella. Pecador que estás entre nosotros, eres llamado el día de hoy a identificarte con este hijo perdido y volverte a un padre que no te despreciará, pero que te recibirá con los brazos abiertos. Un padre que está dispuesto a conceder gracia y el perdón de los pecados. Pero para concluir el mensaje el día de hoy, amigo, que estás entre nosotros, podrías tú preguntarme, entonces me estás diciendo que me basta con que me vaya hacia Dios, que me basta con que corra hacia Él, que me dirija hacia Él, que confiese mi pecado, que reconsidere lo que he hecho, que reconozca mi iniquidad, que le pida perdón a Dios y entonces seré perdonado? Sí y no. No es suficiente simplemente acudir al Señor y pedir perdón. Pero es necesario poner toda nuestra confianza y fe en aquel que en un sentido, hermano, es el Hijo pródigo por excelencia. Y hablo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios el Padre, siendo un Dios justo, no puede simplemente pasar por alto nuestros pecados. Él tiene que dar el justo castigo por causa de nuestros pecados. Pero considera, hermano, cómo es que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, quien en un sentido abandonó la casa de su padre, marchándose a un lugar absolutamente lejano, dejando todo lo que éste tenía. Pero a diferencia del hijo de nuestra historia de hoy, nuestro Señor Jesucristo no lo hizo por rebeldía, lo hizo por obediencia. Y al volver a su padre, hermano, volvió con una cruz a cuestas, que implica la miserable condición del pecado de todos y cada uno de aquellos a los que Él vino a buscar y a rescatar. Y a diferencia del hijo de nuestra historia, nuestro Señor Jesucristo, al presentarse a su Padre, Él no recibió gracia. Él no recibió misericordia. Él no fue abrazado. Hermano, Él al presentarse a su Padre fue herido, fue molido por nuestros pecados. El castigo, hermano, de nuestra paz fue sobre de Él. Él fue castigado, hermano. Jesús no contempló el favorable rostro de su Padre. Hermano, Él no experimentó sobre sus hombros las manos amorosas de su Padre. Él sufrió su ira. Él sufrió su ira y su ira santa. ¿Y con qué fin? Con el fin de que pecadores como tú, con el fin de que pecadores como yo, pudiésemos realmente ser recibidos a misericordia. Para que usted y yo
no tengamos que enfrentar más la ira. Esa ira que fue derramada en aquella cruz ha dado lugar a la gracia. Ha dado lugar a la gracia para que pecadores indignos como usted, indignos como yo, que hemos malgastado nuestra herencia, que hemos pisoteado la imagen de Dios, hacernos partícipe de esa gracia. Y eso era necesario, que Jesucristo sufriera tomando nuestro propio lugar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel que no conoció pecado, pero que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la razón, amigo, por la que hoy, si tú vas al Señor, puedes ser recibido sin reproches, sin condiciones, por pura gracia. Y esa es la razón por la que usted y yo, si estás en Cristo, fuimos recibidos por pura gracia. Porque el Hijo por excelencia pagó nuestro lugar. Hay mucho más que aprender. Hay mucho más que exponer. Preguntas muchísimas. ¿De qué lado estoy? ¿Fariseo? ¿Moralista? ¿Amado? ¿Acariciado? Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Obra en tu iglesia, Señor. Obra en mí mismo. Que podamos aprender a confiar en tu amor. En tu amor tan sublime. En tu amor tan glorioso. Que es indescriptible a nuestra mente. Que no podemos siquiera entender una parte de ese profundo y glorioso amor de Cristo. Señor, ten a bien a guiar a tu iglesia al arrepentimiento y a descansar en ese amor tuyo, a descansar en ese glorioso amor del Padre. Y si alguien no está disfrutando de ese amor del Padre, pueda venir en fe, en arrepentimiento y entrar a la casa para poder hacer fiesta, gozarnos y deleitarnos con Él. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por lo realizado hoy. Ten a bien a bendecirnos y perdona nuestras vidas. En Cristo. Amén.